Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña, Mayra Carvente, bienvenidos a todos. pues May, hoy vamos a estar platicando un tema que, pues vamos a tratar de resumirlo en un solo programa porque es muchísima información lo que de pronto Sí. deviene de esta temática que vamos a abordar, pero también tiene que ver con una forma diferente, ¿no? De entender el mundo desde otras visiones que a veces parecería, ¿no? Que no importan cuando en realidad son de trascendencia, ¿no? Hoy vamos a estar platicando sobre los derechos de pueblos y comunidades indígenas y bueno, también cómo se cruzan con diferentes acciones del Estado. Pero cuéntanos, May, un poco de esta información. Bueno, pues este programa lo consideramos importante porque siempre hablamos del acceso a la justicia, del derecho que tenemos todo y como que solo lo vemos como en una visión de ciudad, ¿no? Ujú. Pocas veces vemos que el acceso, por ejemplo, a un hospital, nosotros decimos, bueno, es que el hospital general, el hospital tal, están muy llenos, pero hay comunidades y estos pueblos indígenas que el poder tener acceso a un servicio de salud les cuesta caminar 5 horas y es el único hospital y solo hay 3 camas. O sea, situaciones que sí estamos en muchísima desventaja, o bueno, están en mucha desventaja este tipo de comunidades y por eso es importante saber cuáles son sus derechos, que los vamos a ir platicando a lo largo del programa, y también platicar pues algunos casos emblemáticos donde han tenido una violación a sus derechos pues de manera muy significativa. Pues bueno, para empezar, en México, este tema de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas están reconocidos principalmente en dónde? En la Constitución. Nuestra Carta Magna, artículo segundo, que aquí reconoce que la nación tiene esta composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. A nivel internacional, podemos decir que también los pueblos y comunidades indígenas e incluso los afromexicanos también cuentan con protección y reconocimiento de los tratados internacionales en donde México es parte. Existe el convenio 169 de la Organización del Trabajo que está ratificado por el Estado mexicano y aquí hablamos de derechos humanos muy específicos para la protección de los derechos de los indígenas. Y pues bueno, en este convenio 169 también se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que afectan, pues, pues a la vida, ¿no? Y digamos que también se está ya contemplando y se protege toda esta parte de la armonía social, incluso ya la ecología de la humanidad respecto de este tipo de pueblos. Bueno, a nivel internacional, les decía, traemos este convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Tenemos también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, las reglas de Brasilia, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y pues la Convención Interamericana contra toda de forma discriminatoria e intolerancia. Entonces, bueno, ya platicamos a nivel internacional, les decía, a nivel nacional traemos la Constitución y traemos algunas otras leyes, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Ley de Asistencia Social y pues hay otra normatividad que podemos encontrar, pero no quiero ampliarme tanto en este punto del marco jurídico.
Pero sí quiero resaltar cuáles son los principales derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Tienen el derecho a la libre determinación y autonomía. Ellos pueden decidir sus formas internas de organización social, económica, política, cultural, aplicar propios sistemas normativos, hablamos de usos y costumbres, pero siempre respetando el tema de derechos humanos, que también vamos a platicar en el programa, qué pasa cuando cruzas esa línea de usos y costumbres a un delito. Pues ellos pueden elegir sus autoridades conforme a sus tradiciones, tienen el derecho a la identidad cultural, ellos pueden preservar y enriquecer sus lenguas, sus conocimientos, sus tradiciones, conservar también el patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales. Y bueno, aquí cabe destacar que en México existen decenas de lenguas indígenas reconocidas como lenguas nacionales, así como el español. Tienen derecho al territorio y recursos naturales. Ellos pueden conservar el hábitat y las tierras que tradicionalmente ocupan. Se supone que uno de los puntos de este derecho es que tienen que ser consultados antes de proyectos que puedan afectar sus territorios. Ya se imaginarán qué caso vamos a platicar a lo largo del programa que ha sido violentado sus derechos. También tienen el derecho a la consulta previa, libre e informada. Aquí estamos hablando que el Estado puede consultar, debe consultar más bien a los pueblos indígenas antes de aprobar medidas o proyectos que impacten directamente en sus comunidades. Por ejemplo, presas, carreteras, proyectos energéticos. También tenemos aquí el derecho a la educación intercultural, que tienen derecho a pues materiales educativos en su lengua, respeto a su identidad cultural dentro del sistema educativo. Tienen derecho a la salud, que decíamos, bueno, una cosa es que tengas el derecho a la salud y otra es cuánto tengo que caminar para llegar a una clínica, hasta dónde puedo encontrar un hospital de tercer nivel o de segundo nivel en este tipo de comunidades. Acceso a la justicia, tienen, pues hablamos aquí, deben de tener intérpretes, defensores que hablen su lengua, protección contra la discriminación, también tienen el derecho a la participación política, porque ellos, los pueblos indígenas, pueden elegir sus representantes, acceder a cargos públicos, también tienen pues esta parte de tener representación política en algunos órganos legislativos. Entonces, bueno, de manera muy general es lo que pues tenemos dentro del marco jurídico, en dónde están regulados, a qué tienen derecho y ya iremos como desmenuzando cada uno de estos. Sí, digo, al final, cuando vemos esta ya regulación un tanto más robusta, diríamos, ah, no, el Estado, mira qué garantista, ¿no? Qué protector de estos colectivos, pero la realidad es que no es así. O sea, el que hoy tengamos una normativa en el tenor de lo que tú nos has planteado, May, tiene que ver con muchos movimientos sociales de pueblos y comunidades indígenas, principalmente lo que en su momento ocurrió con el EZLN, que aunque también dentro de los colectivos o de los pueblos y comunidades, también se dice, bueno, pero no todo es el EZLN, ¿no? Hay diferentes pueblos y comunidades con diferentes formas de manejarse de forma interna. Pero lo que sí hizo o puso sobre la mesa el EZLN en su momento fue decir, a ver, aquí estamos, ¿eh? O sea, no es una cosa como que de pronto puedan tomar decisiones por encima de nosotros bajo el argumento de que son pueblos y comunidades indígenas con un atraso, ¿no? Social, económico, político, educativo y demás. Pero lo que ellos decían es, no, no, no tenemos un atraso. Simplemente nosotros tenemos otra forma de desenvolvernos, otra forma de regularnos. Somos parte de una sociedad, sí, por supuesto, formamos parte de este Estado, sí,
pero no es como que el Estado tiene que venir a decirnos cómo hay que nosotros interactuar con él, sino más bien el Estado tiene que entendernos y a partir de ahí, pues hacer las protecciones necesarias para que también podamos desarrollarnos en nuestros propios espacios, ¿no? Esa es como la visión de los pueblos y las comunidades indígenas. Y lo que correspondía al Estado, que tampoco lo hizo tan bien en ese movimiento, fue ir plasmando en el texto constitucional pues ciertos derechos que eran un empuje de pueblos y comunidades indígenas. Una de las cosas que también no podríamos dejar de lado es la cuestión de la discriminación, porque a partir de lo que ellos buscaban, ¿no? Como protecciones, tiene que ver mucho de las razones por las cuales los discriminábamos. Es decir, viven en un territorio ancestral y al ser un territorio ancestral, no es que vaya alguien a decir, ah, bueno, sí, desde esta visión ancestral, tu predio solo tiene 2 metros de largo y 2 metros, o sea, no, antes de que existieran estas regulaciones, ellos ya evitaban esos territorios. Por lo tanto, no puedes venir tu estado hegemónico a delimitar una población, ¿no? O pensemos lo que ha también ocurrido en zonas arqueológicas, de decir, bueno, de aquí para acá va a ser una reserva natural y lo vamos a proteger. Y después de la barrera, aunque haya pueblos indígenas o pueblos o comunidades indígenas, eso ya lo regula el Estado. No, perdón, o sea, todo ese territorio es de ellos. No podemos venir nosotros con ese derecho hegemónico a decir qué pueden o qué no pueden hacer, porque los territorios son de ellos, no de la nación necesariamente, ¿no? Y además también tenemos que entender que hay una forma diferente de cómo ven la vida. Por eso también hemos visto, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo ven la vida, cómo ven la naturaleza, cómo ven la tierra, ¿no? Por eso ellos siempre son muy protectores de la naturaleza, de los territorios, del agua, de los recursos naturales, porque es una visión como integral la que ellos tienen de sus comunidades, ¿no? En esta cuestión de si yo cuido el agua me va a dar alimento, si tengo alimento, entonces yo tengo que cuidar la tierra. Entonces se le llama una cosmovisión. Y a partir de la cosmovisión tienen una interpretación completamente diferente para con ellos. Yo de pronto luego cuando hablo de estos temas pongo mucho la referencia de Yucatán. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, como ellos hablan en comunidad y todo lo manejan en comunidad, es esta cuestión de que, por ejemplo, si se metieron a robar a mi casa nos robaron, ¿no? Nos robaron a toda la comunidad. No solamente le robaron a Norma, sino a toda la comunidad y hay una afectación a toda la comunidad. Y a veces eso en un plano ya más individualista de un estado como el que hoy tenemos y el que se intentó imponer, pues vamos pensando también en el individualismo, ¿no? No, por eso me robó a mí, eran mis cosas, ¿no? Porque desde su mirada todo es de todos, por eso todos se cuidan en colectivo y que eso ha generado una construcción diferente de sus sociedades e incluso hasta en las formas de cómo resuelven los conflictos y demás. Mucho de la justicia alternativa tiene sus orígenes en estas formas de solucionar conflictos, en estas formas de sancionar, ¿no? A aquel que ha hecho algo mal, pero sancionar desde la mirada de la comunidad el regresar, ¿no? A estos círculos de solución de conflictos o preguntarle a las personas más grandes de la comunidad. Y no, pues, no nada más desde esta visión de, ¿y por qué a ellos? Porque se supone que tienen el conocimiento, la experiencia, Experiencia. ¿no? Ujú. Entonces es una forma completamente diferente que es lo que le tocó de pronto reconocer al Estado, no otorgar, reconocer al Estado que ya existía. Y por eso es que en el artículo 2 constitucional, después de muchas reformas, todavía no podríamos decir que está perfecto, pero al menos ahorita tienen los pisos mínimos de decir, es que y lo dicen también ellos, ¿no? Es un mundo dentro de muchos mundos, ¿no? Entonces, dentro de esas poblaciones y comunidades indígenas hay diferentes formas de desenvolvimiento, hay diferentes formas de cómo
socialmente se van a manejar, y que desde ahí, pues evidentemente lo que toca al Estado es entender cada uno de esos complejos o esas propias historias, y a partir de ahí ver qué nos toca como Estado, no imponerles el derecho, que eso es lo que de pronto se ha confundido ciertos entornos o ciertos contextos. Es que así como platicabas, cómo ellos ven, por ejemplo, ¿no? La tierra no la ven como la tierra, ¿no? Que nosotros podemos verlo así. Ellos incluso traen esta parte de la madre tierra, el maíz, o sea, sí tienen una cosmovisión muy diferente a como tenemos nosotras. El reto ahora es que más allá de que el Estado reconozca estas formas de desarrollo, porque también ellos tienen un desarrollo, ¿no? Estas formas de vida, pues cómo proteger a estas comunidades de crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Cómo reconocer también este derecho que ha sido una lucha importante, por ejemplo, el tema de las parteras, que apenas pues, como que se les reconoce, pero como que no mucho, pero a veces, pero es complicado. Pero pues son personas que han ido transmitiendo sus conocimientos de manera, pues digamos, un tanto oral o conforme experiencias de generación en generación, y seguramente así va a seguir por mucho tiempo, espero que así sea, pero pues el Estado tiene un reto grande, porque no solo es te reconozco y tienes derechos y derechos y derechos. Ajá, ¿y cómo voy a mantener ese derecho? ¿Cómo voy a poder seguir viviendo en un lugar donde no vengan a quitarnos tierras, a quitarnos a los jóvenes, a abusar de las mujeres, tu propio Estado, ¿no? O tú digamos, de manera coordinada con delincuencia organizada, ¿cómo vas a poder tener o realizar acciones en favor de la comunidad y de los pueblos indígenas? Sí, y también una de las principales críticas, y antes de irnos al corte, de donde a veces se centran mucho, es esta cuestión de, pero en las comunidades venden mujeres, ¿no? O hay violencia. No vamos a negarlo, ¿no? Eso es de lo que se le llama el relativismo jurídico, ¿no? No lo vamos a negar, pero entonces, ¿cómo acercas ese conocimiento a esas poblaciones sin la imposición? Digo, tampoco estoy diciendo que esté bien que en esas comunidades haya violaciones a derechos humanos, no, pero de pronto, ¿cómo te acercas para entender ese comportamiento y de alguna manera meter de alguna forma lo que así sabemos de pronto la perspectiva de género, ¿no? ¿Cómo la insertas en una comunidad? Pues necesariamente es adentrándote a ella, sabiendo cómo funciona, analizando todo. Lo que sí al menos la Constitución nos dice es, cuando estamos hablando de derechos de las mujeres, sí hay que incidir en esa comunidad para explicar cuáles son las consecuencias de tener este tipo de comportamientos, de tener ciertas prácticas para desincentivarlas, ¿no? Entonces, eso sí lo marca la Constitución, pero de ahí a llegar a los extremos de decir, y todo lo que haces está mal, no. Yo creo que hay cosas que, así como hemos ido evolucionando también en ciertos contextos, hay que entender cómo se desarrollan, pero si solamente lo ves desde afuera, sin involucrarte, tienes una visión sesgada, ¿no? Que eso también tiene que ver un poco con este derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas en un proceso penal de tener traductores e intérpretes. Pero bueno, eso si quieren lo platicamos ahorita regresando del corte. ¿Te parece si vamos a unos comerciales, Maya? Y a nuestro primer corte y regresamos con más información. Muy bien, pues estamos acá en Reivindicando Derechos, volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
regresamos acá reivindicando derechos a través de CIMAC Radio. Estamos platicando sobre los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Además, no se acuerden, recuerden más bien que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org. Los videos los pueden ver a través de YouTube en el perfil de CIMAC TV. También, pues, si nos quieren buscar aquí o tener contacto con nosotras a los números de cabina, pues nos pueden buscar al 55 35 08 47 61. 55 35 08 47 61. También pueden buscarnos a través de las redes sociales de Humanismo y Legalidad. Ahí pueden tener contacto con nosotras. Y finalmente, pues no olviden que este programa es un proyecto de CIMAC y la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, AC. Y pues bueno, les contábamos, ¿no? Estamos acá hablando sobre temas de pueblos y comunidades indígenas y tocábamos ahí algunos temitas. Principalmente ahorita en el primer bloque hablábamos de dónde están regulado o más bien reconocidos ciertos derechos y platicábamos un poquito de la historia de cómo es que llegaron esos derechos a la Constitución. Pero ¿qué más, Mike? ¿Qué más? Bueno, pues dentro de todo este reconocimiento hablábamos, o de este marco jurídico hablábamos también en donde existe esta independencia que tienen los pueblos y las comunidades indígenas, pues justo respecto de sus tradiciones, de sus usos y costumbres, y que hasta, pues realmente no hace mucho que ellos pues podían, por ejemplo, el tema de matrimonios o uniones con menores de edad, y decían, bueno, pues es que son sus usos y costumbres, pero sí ha habido, pues obviamente, pues cierta indignación ante situaciones que siguen sucediendo o que seguían sucediendo en donde ya rebasan la línea de usos y costumbres y entran a un tema violatorio de derechos humanos, se convierten ya incluso en delitos, y ahí es donde queremos pues platicar este segmento en donde pues estas prácticas, digamos, tradicionales o sistemas normativos comunitarios sí han sido muy cuestionados porque pues entran en conflicto con los derechos humanos. Derechos humanos reconocidos pues internacionalmente, y que sí es importante distinguir entre el respeto legítimo a la autonomía y cultura indígena, a estas prácticas que vulneran derechos fundamentales y pues como ya sabes, principalmente en niñas y mujeres o personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, la normatividad o la legislación mexicana y los tratados internacionales sí han establecido que los usos y costumbres son válidos siempre y cuando respeten los derechos humanos. Hay algunos ejemplos que yo creo que aquí podremos platicar más a fondo. Pero bueno, hablamos, por ejemplo, de estos matrimonios o uniones con menores de edad, que en algunas comunidades indígenas, históricamente han existido estos matrimonios arreglados por los padres, ¿no? Por la misma comunidad, y que pues obviamente implican una violación a derechos humanos porque pues no hay un consentimiento a veces, o la gran mayoría por parte de las niñas, hay violencia sexual, hay abandono escolar, vienen y de aquí derivan muchos de estos embarazos infantiles que ya lo hemos platicado en este programa, en donde nos hablabas la otra vez de una cifra, ¿no? de cifras, de datos duros, en donde decías, bueno, la diferencia de edades entre la niña y el adulto a veces te da hasta de 50 años. Niñas de 10, 11 años estando embarazadas, teniendo hijos. Y bueno, pues actualmente en México sí está prohibido el matrimonio infantil, y ese sería uno de los puntos que si quieres lo vamos tocando más adelante. Los voy a decir de manera muy general cuáles son algunos de estos casos violatorios de derechos humanos, que también hablamos, por ejemplo, el tema de exclusión política de las mujeres, ¿no? Hay ciertos lugares en donde por usos y costumbres a las mujeres se les impide participar en temas políticos, participar en asambleas, ocupar cargos, incluso en algunos lugares todavía hasta votar, ¿no? Aunque sabemos que
que este es un derecho ya pues reconocido. En algunos lugares todavía dicen, bueno, mi esposo me dice que yo no puedo ni debo de votar. Y pues bueno, hay varios casos que hemos visto en donde castigos comunitarios son pues extremadamente violentos. Algunas comunidades sí aplican sistemas de justicia propios que pueden incluir azotes, humillaciones públicas, estas detenciones comunitarias. Y aquí pues podemos hablar ya incluso de delitos, ¿no? Hablamos también, puede ser de tortura, de privación arbitraria y legal de la libertad. Otro de los temas que podemos tocar es también venta o intercambio de niñas para matrimonio, ¿no? Trata de personas, matrimonio forzado, explotación infantil, en temas laborales, las niñas, niños y adolescentes, pues en muchas de estas comunidades los ponen a trabajar y tienen este abandono escolar. También, pues bueno, hay algunas comunidades indígenas que se han reportado expulsiones de personas que cambian de religión o que no participan en sus festividades tradicionales y entonces dicen tú, entonces no cabes en esta comunidad. Pero bueno, les decía, todo esto tendría que ser eliminado de una manera pues tajante porque tenemos toda la normatividad que ya la platicamos, que en teoría tendría que proteger a estas comunidades de estos hechos que pues a todas luces son ilegales. Es que justamente allí, en ese punto, May, entra lo que se le conoce como el pluralismo jurídico. En el pluralismo jurídico lo que vemos es, así como tenemos un derecho hegemónico, ¿no? Que es como el de todas las otras personas que no son pueblos ni comunidades indígenas, que es donde estamos nosotras, está este derecho que se le reconoce a estos pueblos, ¿no? Y entonces se dice, sí, sin lugar a dudas tienen ciertas formas distintas, porque puede ser tú una comunidad y yo otra, y tener como esta forma, por ejemplo, de resolver conflictos internos, ¿no? Y a nosotras le definimos la gravedad. A lo mejor en eso coincidimos, pero tal vez el procedimiento que llevamos no es el mismo ni en tu comunidad ni en el mío. Entonces, por eso en la Constitución lo que se dice es se les va a respetar la forma de gobierno, la forma de todo esto de economía, de educación, de todo eso, y todo lo que tenga que ver con sus sistemas normativos. Y entonces desde esta postura el Estado reconoce que no existe solo un sistema normativo, sino que hay diferentes que se deben de aplicar. No desdibujo sin lugar a dudas lo que tú has mencionado, que sí para el derecho hegemónico se constituiría como un hecho delictivo, como el tema de niñas embarazadas, ¿no? O niñas que las obligan a casarse, o el tema de la venta de hijos, ¿no? O esta pues falta de respeto a una religión distinta que pudieras tener y que los excluye de las comunidades. Em, pero también me parece que una de las cosas que tiene que hacer el derecho hegemónico es precisamente adentrarse a esas comunidades, no para justificar, pero sí para entender. Por ejemplo, esta resolución yo la ocupo mucho en las capacitaciones, que es una resolución de Colombia. Y justamente se refiere a una persona de una comunidad. Una de las cosas que también tienen los pueblos y las comunidades indígenas es la autodeterminación. En esa autodeterminación yo me asumo como del pueblo maya o del pueblo, no sé, de cualquier pueblo o comunidad indígena. Y no es que exista de pronto un carnet como lo tendríamos acá, ¿no? O como una cartilla de identificación que nos diga, ah, sí, mira, como tú vienes de papás, o sea, no, sino acá es más a través de la autodeterminación. Yo me asumo como residente de esa población, etcétera, ¿no? Y como que eso ya es lo que te trae de la mano derechos y obligaciones para con la comunidad. Pero resulta que esta persona hace algo indebido para las reglas de la propia comunidad y entonces se sigue un procedimiento interno a partir de las reglas de esa comunidad y se le sanciona con fuetazos.
Los fuetazos en esa comunidad es una varita larga. Le habían determinado un número X de fuetazos para que ese era su castigo, ¿no? Entonces, él se autorreconoce como miembro de la comunidad, le dan el castigo y como no le gusta el castigo, se va a la justicia ordinaria y dice, me violentaron mis derechos. No solamente no se respetó el debido proceso, sino además la pena que me dieron es una pena que puede ser calificada como tortura o trato cruel, inhumano, degradante. ¿Y qué hizo la Corte Constitucional en Colombia? Dijo, bueno, a ver, vamos a analizar, ¿no? Y entonces empiezan a hacer un estudio, pues antropológico, para analizar qué era lo que pasaba en esa comunidad y cómo era que resolvían. Porque una de las cosas que también decía esta persona fue, y yo ya no soy indígena, ¿no? Y además no me respetaron mi derecho a tener un abogado y demás. Entonces se adentra el Tribunal Constitucional a toda, pues, la vida de esa comunidad, incluso la vida desde la visión normativa, y empieza a hacer todo un abordaje, un estudio y termina concluyendo lo siguiente. Dice, a ver, no se te vulneró ningún derecho al debido proceso porque todo se siguió a partir de las reglas de la propia comunidad y sí tuviste un representante y sí estuvo al pendiente de tus derechos. Eh, todo estuvo bien conforme al procedimiento interno ahí que se tenía en la comunidad. Entonces, por tanto, el debido proceso no se te incumplió. Ahora bien, la sanción que tú dices que está ligada a un acto de tortura, sí, en efecto, te van a dar los fuetazos, sí, pero en la forma, pues, o las lesiones que te puede generar el fuetazo no son al grado de dañar tu integridad. La cuestión de por qué sancionarte a través de los fuetazos es que dentro de la comunidad, el sonido que hace la varita al momento de dar el fuetazo es similar al ruido que hace un trueno. Y que entonces, al hacer el ruido del trueno, el castigo que te están dando, que sí son un número, no recuerdo ahorita cuántos fuetazos eran, ¿no? Pero dicen, no te va a causar una lesión muy grave para tener un trato cruel o inhumano, ni mucho menos tortura. Pero la forma de esa comunidad de sancionarte es que a través del rayo puedas purificar todo lo malo que hiciste. Y entonces, de alguna manera, la Corte Constitucional dice, sí, sí va a haber una lesión a tu cuerpo, pero no es una lesión que constituya una tortura, es un castigo justificado dentro de tu comunidad y está analizado desde la cosmovisión. Acá no estoy diciendo que sí está bien que en todos los casos este tipo de tortura, este tipo de castigos de pronto sea de esa naturaleza, pero a lo que voy es que más bien es que el Estado debe de entender cómo se constituye esa comunidad para entender si de verdad esos castigos caen a los extremos. Al final lo que también la Corte dijo fue, a ti cuando no te convino la determinación de la comunidad, sí te viniste a la justicia ordinaria a decir que salvajes, ¿no? Pero mientras estabas tú ahí y eras de la comunidad, tú sí cumpliste las reglas de la comunidad. Entonces, se te hizo una salida fácil. Pero me parece que a lo que voy con todo esto que estoy platicando es que sí hay que analizarlo evidentemente desde el enfoque de derechos humanos, sí hay que analizarlo desde cuestiones también de pues darle voz a las minorías, porque también sin lugar a dudas, dentro de esos espacios también se debe de reconocer la voz de las mujeres, la experiencia de las mujeres, y que si esto no está llegando, pues traer esa información a las comunidades, pero vuelvo al mismo tema, que sea traerlas, no imponerlas, y entender a partir de la propia regulación que hacen, porque cuando se hace a través de la imposición, pues por eso es que también no se sienten representados. Y otra de las cosas que sería importante mencionar ahí, Mike, es que aún en la Constitución, cuando les reconoce sus formas de gobierno y sus formas de regularse y su sistema normativo, es una de las quejas que también tienen los pueblos y comunidades indígenas porque dice, una vez que tú determinaste, tú en tu comunidad, May, hizo una resolución que iba a poner fin a un conflicto, entonces que venga el Estado y que valide si lo que tú hiciste estuvo bien. ¿Cómo?
Si te estoy diciendo que tengo autonomía, te estoy diciendo que tengo reconocimiento de mis normas, como por qué tú me vas a venir a decir que está bien o mal. Esa es una de las cosas que de pronto pues se ha dejado ahí como que sin atención debida y que las comunidades dicen, no, o me reconoces bien o me reconoces mal. Entiendo que de pronto puedo hacer un abordaje desde los derechos humanos y demás, pero de ahí a que tú me valides si hice algo bien o mal, pues entonces no me reconozcas la autonomía. Por eso es que en algunas entidades federativas como Puebla, Michoacán, tienen tribunales indígenas dentro del propio órgano del Estado y entonces ahí ya se resuelve de forma diferente. Entonces, me parece que es también hacer como un abordaje entre unir el derecho hegemónico y unir todo el tema de pueblos y comunidades para nutrir, no para imponer, ¿no? Es que es un tema que, pues bien controvertido, ¿no? Porque Ujú, algunos van a decir, no, eso es cruel, eso es inhumano, ¿por qué siguen? ¿Por qué? Pero, pues como dices, tendrían que adentrarse para entender y para poder, pues, dar una opinión con mayor ujú, sustento. Lo que sí es inadmitible es lo obvio, ¿no? Lo que ujú, decimos, eso es un delito, no hay manera, ya. ujú. Pero lo demás, pues como dices, se autodeterminan, se autoidentifican y pues bueno, pertenecen a esa comunidad. Pero creo que ya estamos cerca del corte. Es correcto. Pues vamos a una pequeña pausa comercial. Estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Y pues bueno, ya saben, ¿no? Nos pueden buscar al número de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 08 47 61. 5535 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Y bueno, en este bloque nos queremos centrar en algunos casos para que hagamos como el análisis sobre diferentes rubros, ¿no? Entonces, Maya ahí trae algunos supuestos y ya yo también Datos. hablaré de algunos Ujú. más, ¿no? Entonces, vamos, Maya. Pues es que hay numerosos casos, ¿no? Ujú, De los que podríamos hablar en cuanto a pueblos y comunidades indígenas que han denunciado violaciones a sus derechos territoriales, culturales, políticos y desde luego derechos humanos. Entonces, en estos casos, pues sí, suelen involucrar violencia, discriminación, desplazamiento, y vamos a nombrar algunos de los más sonados. Tenemos en primer punto el pueblo Yaqui y el acueducto de Independencia aquí en Sonora. El pueblo Yaqui denunció que el proyecto del acueducto de Independencia estaba afectando su acceso histórico al agua del río Yaqui sin una consulta adecuada, que es como ya lo platicamos al inicio del programa, que es su derecho y es deber del Estado hacer una consulta. ¿Qué es lo que ellos reclamaban? Pues este derecho del agua, el derecho a su territorio y la falta de esta consulta previa libre e informada. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí es donde se reconocieron estas violaciones al derecho de consulta de la comunidad indígena. Traemos otro caso que es el pueblo Huichol, que se opuso a concesiones mineras en Wirikuta, que es un sitio sagrado, fundamental para su cosmovisión, que es lo que platicabas tú. ¿Cuáles eran los principales problemas que se denunciaron? Pues hubo afectación a sitios sagrados, hubo concesiones mineras sin consentimiento, hubo riesgo ambiental y cultural. El conflicto se volvió un símbolo internacional de defensa del patrimonio espiritual indígena que fue muy sonado a nivel no solamente nacional, como lo dije, internacional. También traemos, pues, de los más sonados, los pueblos mayas y el Tren Maya.
¿no? Diversas comunidades mayas de la península de Yucatán cuestionaron y siguen cuestionando el proyecto del Tren Maya, en donde las principales denuncias son consultas presuntamente deficientes, impactos ambientales, afectación territorial. Hay militarización y cambios sociales en sus comunidades. Entonces, el gobierno sostiene que el proyecto va a traer desarrollo económico y que va a haber, ¿no?, mucha infraestructura y oportunidades, pero pues las organizaciones indígenas y ambientales pues siguen promoviendo hasta la fecha amparos y siguen en diferentes litigios. Otro de los casos es el caso Acteal, la masacre de Acteal, que ocurrió en Chiapas, donde pues 45 personas, que en su mayoría eran mujeres y niños, o niñas, niños, fueron asesinados por un grupo paramilitar. Aquí lo más relevante es que fue uno de los casos más graves de violencia en contra de comunidades indígenas, en donde, ¿qué dejó claro? Nuevamente la impunidad, el desplazamiento forzado, la violencia política y étnica que existe en cuanto a estos pueblos. Y pues últimamente traemos ya temas también muy graves en cuanto a delincuencia organizada y que deriva en desplazamientos forzados de comunidades, por ejemplo, les decía en Chiapas, donde aquí por conflictos armados, crimen organizado y la disputa de estos territorios, pues han afectado prácticamente todo, la vivienda, la seguridad, el territorio, el acceso a alimento, el acceso a la salud. Y pues aquí es importante mencionar que cada vez es más, pues como que más común ver estos casos de desplazamiento y ver el reclutamiento que hacen también de los jóvenes de estas comunidades. Sí, es que yo creo que tenemos como varias aristas desde donde ver los conflictos que se han dado en pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Desde defensa de territorio, como lo has puesto en ejemplos, en donde la principal problemática es, a ver, partamos del punto inicial, ¿no? Que era lo que decíamos, es que son sus territorios, son sus poblaciones, no es como que exista una delimitación que se hizo en la reforma de, no, 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 es que siempre han estado ahí. Entonces, lo que corresponde es respetar ese territorio que es un territorio ancestral. Y si vas a hacer algo, una obra pública, ¿no? O vas a permitir una concesión de una empresa internacional, pues lo que tienes que hacer sí o sí es preguntarles. Y la consulta previa no es una ficción, que es lo que hicieron con lo del Tren Maya. No es una ficción de, a ver, ¿quién quiere? Sí, ¿quién? No, casi, casi de, ¿a quién quiere? ¿No? Pues no, o sea, Ándale, tiene que ser ajá. todo un procedimiento, explicar cuáles son los alcances, más allá de pronto de las propias reglamentaciones que tendrías que hacer en una obra, digamos que no cubriera, pues, ¿no? Territorios de pueblos y comunidades indígenas, de si va a haber un impacto ambiental, etcétera, ¿no? Y lo que estamos viendo es que fue una decisión unilateral, simplemente bueno, unilateral en el sentido de una decisión de un dirigente que tiene cooptado o tenía cooptado al país y a los congresos, para decir, ya les preguntamos, ¿no? Sí, pero si no cubre ciertos requisitos, la consulta previa no es válida. Y el problema es que, pues, te importó, pero si nada, hiciste tu tren, que de todas maneras ya ahorita se están viendo las posibles afectaciones que se van a tener no solamente en esos territorios de pueblos y comunidades, sino también el impacto ambiental hacia el impacto a flora, fauna, etcétera, ¿no? Y lo otro es esta cuestión de, pues, decirle a empresas internacionales que pues pueden hacer lo que quieran en nuestro territorio. Ya tuvimos una eventualidad en donde las propias empresas internacionales se sirvieron de la delincuencia organizada para amedrentar a los trabajadores. Ya dejen ustedes de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? A los propios trabajadores, que fueron la desaparición de algunos de ellos. El tema también de la delincuencia organizada, del crimen organizado que está en poblaciones, que desplaza a las personas, y acabamos de tener lo más reciente en Guerrero, de
pues llamados, ¿no? De emergencia de los pobladores, ¿no? Que empezaron a difundirse solamente a través de organizaciones o colectivos simpatizantes de esos pueblos y que la reacción del Estado vino hasta después y con argumentos estériles, vacíos, de decir, bueno, vamos a negociar con ellos. ¿Cómo vas a ponerte a negociar con con la delincuencia organizada? ¿Sobre qué? En qué sentido te vas a sentar a platicar con ellos cuando tienes a drones atacando a una población, cuando te están lanzando videos diciendo que están corriendo por su vida, ¿no? Y que tú tan fácilmente digas, vamos a negociar y luego no te sientes a negociar y digas, bueno, no pudimos hacer nada por tal o cual cuestión. Ahí es donde vuelvo a reiterar la parte de verdad te importan los pueblos y comunidades indígenas, porque parecería que no. Y desde esa visión y esa postura, hablas, ¿no? De tanto hay un doble discurso, ¿no? Apenas hace poco hubo una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a una empresa que estaba haciendo uso de simbología de pueblos y comunidades indígenas para comercializar. Y entonces se pronunció la Corte diciendo, no, eso no se puede, ¿no? Entonces digo, hay un doble discurso, porque entonces para cuestiones económicas o cuando quieres cierto reconocimiento internacional de que tienes protecciones en centros ceremoniales, ¿no? Ahí sí te importan los reflectores. Bueno, o sea, el simple hecho de que el presidente de la Suprema Corte salga con el bastón y Ajá, que, no, o sea, quieres simbolizar o los mismos ya ahora muchos mandatarios, muchos políticos tienen, incluso yo diría ya hasta como una moda de vestirse con ropa pues alusiva a estos pueblos y comunidades indígenas porque sienten como que, miren, soy del pueblo. Ajá, ajá. pero ¿qué estás haciendo? O sea, no es que te vistas, es que realmente implementes acciones, hagas valer lo que dice la Constitución, no te pido más. Sí, y en esta cuestión del acercamiento que decía precisamente el presidente de la Suprema Corte de no, pues yo vengo de los pueblos y aquí los represento. Ajá, o sea, lo documentaron. Llegaste a Chiapas en tus camionetones y antes de llegar a la población te bajaste y entonces sí acérquense a nosotros. Eso no es hablar de un acercamiento con pueblos y comunidades indígenas, a reserva de que también fue uno de los que en su momento no se pronunció sobre algunas arbitrariedades que se estaban cometiendo sobre pueblos y comunidades indígenas. Entonces, me parece que el doble discurso y la doble moral es latente en muchas cuestiones, ¿no? Pero aquí también se ve muy, pues muy vigente, ¿no? Y la problemática es que de verdad aquellos o aquellas que no vieron esos videos de cómo están pidiendo ayuda, es que era una cuestión de reacción inmediata, ¿no? No de esperar, ay, bueno, a ver, y entonces ya mejor en una mañanera digo, ¿por qué no pudo entrar el ejército? Pues no estás diciendo que el ejército va a venirnos a salvar y demás, y entonces, ¿en dónde sí pueden entrar o en dónde no? Eh, Más allá de pronto de la discusión que pudiéramos hacer en relación a si está bien que estén o no, pero el punto es hasta qué grado hemos llegado de desatención de estos colectivos que no son algo que te importe, ¿no? Lo tenemos también en las sentencias de las violaciones a las mujeres indígenas, que han sido los propios militares quienes las han agredido y que más allá de la agresión en sí, se logró documentar la enorme desatención del Estado para tener una autoridad inmediata, para tener un servicio de salud inmediato, para tener medicamentos, ¿no? O atención médica básica ante este tipo de cuestiones. Entonces me parece que los pendientes son todavía abismales, que aunque hoy tengamos un artículo robusto, eso no quiere decir que es efectivo, eso no quiere decir que de verdad nos importa nuestra historia ancestral y que de verdad nos sentimos identificados con ella, ¿no, May? Sí, y que yo la verdad sí puedo utilizar hoy en día que estas palabras, hay una crisis humanitaria Ujú, en cuanto a estos poblados. Y también, pues decir que, bueno, ya casi vamos al final del programa y quisiera cerrar mi participación también
diciendo que siempre he dicho que el trabajo sí es del Estado, pero también en conjunto con todos. ¿Y nosotros qué hacemos para, pues, para darle este reconocimiento a las comunidades y a los pueblos indígenas? Me parece que también en lo individual a veces vemos a estas comunidades o vamos como a turistear, ¿no? Nos ponemos, o sea, realmente tenemos que, o sea, sí es un lugar, hay zonas turísticas, pero en el sentido en el que lo digo es que no vamos a tomarnos la foto así, aquí estoy con la señora que vende ahí tiran, o sea, tenemos que hacer algo también desde nuestra trinchera y con el simple hecho de respetar, estamos haciendo mucho. Sí, o muchas veces el regateo, ¿no? Ay, cómo me pone de malas que regateen temas que aparte todavía Sí. les decimos artesanías, ¿no? Ujú. No, pues también tienen su propia forma de ver el mundo a través del arte y lo minimizas como, es una artesanía, ¿no? No, sí, yo creo que sí hay Sí. muchas Ujú. cosas que de pronto podemos hacer en lo inmediato en nuestros pequeños espacios. Informarnos de todo esto también puede incidir mucho en cerrar las brechas, ¿no? En cuanto a las desigualdades, a la discriminación que todavía está latente en en estas poblaciones. Y formarnos, yo creo que también es una de las vías más idóneas para saber qué es lo que está pasando en esas comunidades y saber si de verdad el Estado está ayudando, pues entonces cómo yo puedo incidir en algunas temáticas, ¿no? Pero bueno, como les decía, el tiempo es corto para hablar de esta temática porque aquí nos podríamos seguir alargando, pero ya no nos da la vida. Entonces, pues no nos queda más que despedirnos, recordarles que los pueden escuchar a través de cimacradio.org, nuestros videos, revisarlos a través de YouTube en la plataforma en el perfil de CIMAC TV y buscarnos también a través de las redes sociales de Humanismo y Legalidad. También el número de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Y pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias, bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.